Muy buenas noches, don Dilio, gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Bien, gracias, mi señor. Ahí de amigo. Bueno, me alegra mucho. Bueno, ¿qué avanza? O sea, dice, voy a salir de primero. Muy bien, eso está muy bien. Bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. 14 ¿Qué pasó? y 30. Esperemos 2 minuticos y arrancamos. Lo primero que iniciamos es haciendo una definición de lo que es el presupuesto general de la nación. Y el presupuesto se define como una herramienta o como un instrumento de política fiscal y económica mediante el cual el gobierno nacional asigna recursos públicos con el fin de alcanzar diferentes objetivos de política fiscal, dentro de los cuales se destacan el crecimiento económico de largo plazo, la estabilización económica y la distribución del ingreso. El presupuesto general de la nación se elabora con base en el decreto 111 del 96, que compiló la ley 38 del 89, la ley 179 del 94 y la ley 225 del 95. El presupuesto general de la nación se compone de ingresos y otro de gastos, que por el principio de equilibrio presupuestal, estos valores son iguales. Este está establecido en el estatuto, en el decreto 11 del 96, que decíamos es el estatuto orgánico del presupuesto. El presupuesto se elabora igualmente con 7 principios, que son la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeostasis. Esos principios son importantes tenerlos en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto. El presupuesto general de la Nación del año 2016 fue adoptado por la ley 1769 del 2015, que fue aprobada en el 24 de noviembre del año 2015, y obviamente es por medio de la cual se decreta el presupuesto de rentas y gastos y recursos de capital y la ley de aprobaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero del 30 al 31 de diciembre del año 2016. El total del presupuesto para el año 2016 fue aforado en la suma de 215.9 billones de pesos, 215.9 billones de pesos, es decir, 16.4 billones de pesos más que el año 2015, que corresponden al 8.8% de incremento. El presupuesto general de la nación, llamado también austeridad inteligente para esta época, y corresponden a gastos de funcionamiento, se le destinaron 126.7 billones de pesos. Para el servicio de la deuda se destinaron 48.6 billones y para los gastos de inversión se destinaron 40.6 billones de pesos. Don Luis, por favor, repítame estos datos. ¿Cómo es? Listo, 215.9, 16.4 más que en el año anterior, ojo los compañeros, tenerlo en cuenta, y de esos, ¿qué se fue para funcionamiento, para inversión y para deuda? ¿Cuánto era? De esos 215.9, ese datico, repítame. Fueron 126.7 billones. ¿Para qué? Perdóneme. Para gastos de funcionamiento. ¿Cuánto? 126.7. Sí, señor. Para el servicio de la deuda, 48.6. Y para gastos de inversión, 40.6 billones de pesos. Gráficamente lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Muy bien. Muy bien. Excelente. Que corresponden los gastos de funcionamiento al 58.7%. El servicio de la deuda corresponde al 22.51%.
y la inversión corresponde al 18.8%. Esta gráfica es hecha por ustedes, ¿no? Señor. Excelente, muy bien, excelente, muy bien, sigamos. Y de ahí pasamos a revisar el componente de ingresos. Si bien es cierto que hay que hacer una claridad muy importante, pues hablar del presupuesto obviamente es toda creo que un semestre gastaríamos en hablar del presupuesto, de todo el componente, pero vamos a sintetizar algo de lo que son los ingresos general de la nación, o lo más importante que pudimos rescatar. Dentro de los ingresos corrientes tenemos los ingresos tributarios, y para el año 2016 los ingresos corrientes alcanzaron 118.7 billones de pesos. De esto, los ingresos tributarios suman o llegaron a la suma de 118.2 billones de pesos, contrastados con 107.9 billones del año 2015, es decir, tuvimos un incremento de 9.6 billones de pesos. De estos ingresos tributarios, los que más se destacan obviamente son la renta y el IVA. Y el más importante, el que más nos incide dentro del presupuesto obviamente es el IVA. En el año 2016 tuvimos unos ingresos por IVA de 48.8 billones de pesos. En el año 2016 tuvimos unos ingresos por IVA de 48.8 billones de pesos, comparados con el 2015, que fueron 44.5 billones de pesos por IVA. Es decir, tuvimos un incremento de 9.8 billones de pesos. Suma supremamente importante a tener en cuenta en los ingresos. Y la renta del año 2016 fueron 41.7 billones de pesos, comparados con el año 2015, que fueron 37.7 billones de pesos. Es decir, tuvimos un incremento de 10.6 billones de pesos. Listo, los compañeros, por favor, pónganle atención mucho, porque eso refleja en gran parte lo que está pasando en este momento, y nos está contando de dónde vienen los ingresos que conforman el presupuesto de la nación. Y mire que ya nos explicó bien, chévere, don Luis Mijail, que vienen de en gran parte del IVA, de la renta, y bueno, toda la explicación que nos trae. Pongámosle atención los demás. Siga, don Luis. Pues tenemos unos recursos de capital que para el año 2016 fueron de 62.9 billones de pesos, frente a 56.2 que fueron del año 2015, donde tuvimos un incremento de 11.8 billones de pesos. Aquí es importante pues tener en cuenta la variación en el crédito externo. Es decir, tuvimos un incremento de 50.5 billones, ya que en el 2015 tuvimos un crédito externo de 10 billones de pesos y en el 2016 tuvimos una cantidad de 15 billones de pesos. Don Luis, perdóneme que lo corte un momentico, veo bien la explicación. Grupo número 3 quiere preguntarle algo. Si no alcanzamos, ustedes tienen, porque para la próxima clase creo que van 2 grupos, si no alcanzamos, ¿hay problema en que ustedes hagan la exposición la próxima clase? ¿O están preparados para ahora y la hacemos? Pues así los compañeros demás se desconecten. Grupo 3, el de Andrea, Rubiera, Marta y Diana. O sea, no diría nada yo la próxima clase, sino que arrancamos 1, 2, 3 grupos y listo. No, profe, para la próxima clase estaría bien. Buenas noches. Pues, No hay problema. No los voy a cortar, compañeros, porque veo un buen trabajo de exposición, bien clarito, así que hágale. Y si no alcanzamos con el tiempo, los 3 grupos, como teníamos 3 para este y 2 para la próxima, pues cambiamos, 2 ahora y 3 para la siguiente. Lo dejo de continuar, don Luis. Qué pena. Bueno, y finalmente, pues es importante tener en cuenta que para la elaboración del presupuesto, tanto de ingresos como de gastos, el gobierno nacional tuvo en cuenta unas bases macroeconómicas para su elaboración. Y entre ellas es importante decir que el gobierno consideró una tasa de crecimiento económico del 3.8%,
tomando un rango promedio de las proyecciones del Banco de la República, el cual estimaba un crecimiento entre el 2 y el 4%. Esta proyección obviamente se desvirtuó después de finalizado el 2016, cuando el crecimiento fue del 2%. Esto fue de la fuente obtenida del DANE. Y igualmente se proyectó una tasa de inflación del 3%, que es la meta de largo plazo definida por la Junta Directiva del Banco de la República, proyección que al final también, debido a los incrementos en el gasto en la salud, que fue del 8.4%, el precio de los alimentos subió el 7.22%, sumado a variaciones en otros sectores, hizo que la inflación finalmente para el 2016 sea del 5.75%. Esta información también la tuvimos de portafolio. Son fuentes muy serias que permiten traerlas a cuento en este trabajo. Y se estimaba también para los ingresos, para el 2016, una tasa de cambio promedio de 2.502 pesos por dólar, con una devaluación nominal del 0.9% y una tasa de cambio de 2.700 pesos por dólar para el servicio de la deuda. Asimismo, para la estimación de los ingresos provenientes de la actividad petrolera, se consideró un precio del crudo colombiano de $52.6 por barril. Estos datos, que inciden obviamente en la política social, de inversión social, enseguida los tratará mi compañero Diego Quintero. Eso es con respecto a los ingresos, y continúa mi compañero. Muy bien, muchas gracias. Sigamos. Buenas noches para todos. Ahora analicemos lo que concierne a gastos de funcionamiento. De qué forma se asignaron pues este tipo de gastos que son vitales para el funcionamiento del Estado. Los gastos de funcionamiento pues comprende o se divide en gastos de personal, gastos generales, transferencias y operación comercial. Se destinó, como mi compañero Luis lo dijo, 126.7 billones de pesos para gastos de funcionamiento en el año 2016. Que es un poco superior al año 2015, que fue 117.9 billones de pesos. Una diferencia de 8.8 billones de pesos, lo que significa un crecimiento porcentual del 7.4%. El gasto de funcionamiento representa el 58.7 en el año 2016 del presupuesto general, y en el PIB representa el 15.7% en el mismo año. Esos 126.7 billones de pesos se distribuyeron de la siguiente forma. Se asignó mucho más a las transferencias, que es en donde se designó 91 billones. Las transferencias se componen del Sistema General de Participaciones, el pago de las mesadas pensionales sin el Sistema General de Participaciones, universidades sin pensiones, fondo de prestaciones, el régimen contributivo y el resto de las transferencias. Se invirtió, dentro de las transferencias, se invirtió un poco más en el Sistema General de Participaciones y el pago de mesadas pensionales. Y dentro de las mesadas pensionales, pues tenemos a pensiones sin colpensiones y pensiones con colpensión. También podemos aquí observar que en las transferencias hubo un crecimiento en la asignación, en donde pasó de 83.8 en el año 2015 a 91 billones en el año 2016, lo que representa un crecimiento del 8.6%. Después tenemos a los gastos de personal, en donde se designó 26.1 billones en el año 2016 y en el año 2015 24.7, un crecimiento del 5.4%. Después tenemos a los gastos generales, en donde se designó 7.6 billones de pesos
con diferencia en el año 2015, que fue 7.5 billones de pesos, un crecimiento del 0.7%. Miguel, no, sigue. Pensé que iban a cambiar de cuadro, que ahí tengo una pregunta ahí, pero sigue. Sí, dígame, ¿qué consulta tiene? Para el caso de los compañeros, no sé si tú te acuerdas, digamos, bueno, ahí está, ¿no? Chévere que lo agarraron desde el principio. Bueno, ¿qué es el presupuesto? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los ingresos? Ahora arrancan con el rubro más tenazo, el más grande que sirve. Es igual para todos, que son los gastos de funcionamiento. Dentro de esos gastos de funcionamiento, por ahí hay una vaina que no sé si alguno se dio cuenta que en el grupo Dilio me preguntaba, y hoy en la tarde le contesté. Me hacía una pregunta y yo le respondí, mire, eso es el SGP y lo que tiene que ver con, no era regalías, era transferencias. ¿Tú te acuerdas a qué hace referencia el SGP? Ojo, muchachos, los que están ahí, el Sistema General de Participaciones y las transferencias. No exactamente, sino más o menos. ¿A qué hace referencia? Que son, Pues mira, que son los que más rubros llevan. Vale, profe, básicamente el Sistema General de Participaciones es lo que, o los recursos de la nación que se designan a entidades, digámoslo así, territoriales, como por ejemplo Bien. los departamentos, los distritos, los municipios. Eso es básicamente el Sistema General de Participaciones. Eso. Bueno, muy bien, muchachos. Siempre a uno, eso lo van a ver en finanzas públicas después. Pero mire que son lo que más se lleva del presupuesto dentro del funcionamiento. Mírenlo, ahí está. Tienen unos incrementos grandes, las transferencias y el SGP, sí, que es el tema general de participaciones. Usualmente es lo que se va para los municipios, por medio de entidades, por medio de agencias, por medio. Es dinero que se va para allá, para el caso de los municipios. Y mire que se lleva gran parte de los gastos de funcionamiento. Gracias, Miguel Ángel. Está bien la explicación. Sí. Sí, profe, tenemos pues aquí en cuanto a las transferencias que el porcentaje en el PIB es del 11.3 y 11.3 del el porcentaje de participación en el PIB, de los cuales el 4.1 es del Sistema General de Participaciones y el 4.2 del pago de mesadas pensionales. ¿Puedes seguir, Dieguito? Bueno, ahora tenemos el servicio de deuda. En total, el servicio de deuda, lo que se designó para el servicio de deuda es 48.6 billones en el año 2016, lo que representa un 3.1 de crecimiento porcentual en comparación con el año 2015, en donde se designaron 47.1 billones. Dentro de la participación del presupuesto tiene un 22.5 en el año 2016 y un 22.4 en el 2015. Dentro de esos rubros tenemos en amortizaciones se designó 26.4 billones de pesos y en el año 2015 28.2. En este ítem sí podemos observar un decrecimiento del 6.5. En cuanto al pago de los intereses, se designó 22.3 billones de pesos en el año 2016 y en el año 2015 tenemos 18.9 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 17.6%. Pues esto se ve como reflejado en que mientras menos se amortice, pues básicamente más interés se va a pagar. Vení, Miguel, una cosa, y más ustedes que son chévere. Primero que así te quería escuchar hace rato, Miguel, vas bien, muy chévere. Ese es el colega que quería escuchar, hermano. Y más ustedes siendo banqueros, expliquémosles de pronto a algunos de los compañeros, bueno, servicio de la deuda es el segundo rubro que más se lleva, de hecho, en todos los presupuestos, ¿no? Y nos estamos tomando el tiempito para darles pie a los compañeros a que tengan, y ahorita hablo del grupo 1, una cosita, para los que vienen, que tengan este grupo como un buen modelo. Entonces, ¿qué es eso de, ese es el segundo rubro más importante, ¿no? Rubro con B larga, muchachos. ¿Y qué es eso de amortización?
¿Y qué tiene diferencia? ¿Por qué la deuda se divide en amortización e intereses, así en pagos? En palabras claritas, ¿qué es amortización y qué es el pago de intereses? Eso yo creo que es básico para ustedes. Básicamente, pues la deuda, cuando nosotros vamos a pagar una deuda o una cuota de un crédito, esa cuota tiene dos partes. Una es los intereses que cobra el banco, que es los intereses es un índice que se usa en el caso de los ahorros, es una rentabilidad, y en el caso de los créditos es un costo. Entonces, en este caso, esos intereses que se está pagando es el costo que nosotros estamos pagando por el hecho de tener una deuda tanto externa como interna. Las amortizaciones es, digámoslo así, como la disminución del capital. Puede ser, pues en este caso, pues es de la deuda, ¿no? Pero también se puede amortizar activos, pasivos, con el paso del tiempo. O ¿Iba a sea, decir algo, profe? o sea que siempre es preferible, ¿por qué lo dividen? ¿Qué es mejor estar pagando para el caso del país? ¿Interés o Es mejor amortizar, pagar un poco más al capital, digámoslo así, para que se entienda en otro sentido. Es mucho mejor pagar capital, porque si se disminuye el capital, el interés al final es mucho menor. al país le conviene? Por eso está ahí, hombre, no estamos pague y pague intereses, no, también que ojalá siempre las amortizaciones o el abono a capital sea un poco más mayor que los intereses para ir deshaciendo esa deuda. Bueno, seguimos muchachos, muy bien, van muy bien, muy chévere la exposición. Listo, continúa mi compañero Diego Quintero. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Bueno, antes de pasar a los dos punticos que voy a tocar en este momento, que es la inversión social y un comparativo, quería recalcar una cosita. La deuda de Colombia para el año 2016 estaba en 116.216 millones, que a diferencia de 2015, que estaba en 111.197 millones, creció en un 6.6%. O sea, es una deuda muy elevada en ese momento. Traigo ese Estaba, dato. repíteme ese datico, Diego, perdóname, por favor, hubo una interferencia. La deuda, qué pena, es que tengo un problemita con el internet, ojalá y no ocurra frecuente. La deuda para el 2016 estaba en 116.216 millones de dólares. A diferencia del 2015, creció en un 6.6%, ya que en el 2015 la deuda se encontraba en 111.197 millones de dólares. De pronto tienes ese dato, ojo los demás, ojalá lo traigan y quiero que lo traigan las próximas clases. ¿Tú lo tienes para tu año como porcentaje del PIB? ¿A cuánto equivalía? Si no lo tienes, no pasa nada. A los que vienen sí se los vamos a pedir. Estaba en el ¿Se acuerdan que 6.2. no, tal vez debía haber sido un poquito más? Para 2015 yo le pongo un 30. Pero tu No, perdón. ministro de Hacienda dijo, yo dejé la deuda en 30, 35. ¿Cuánto estará? No, ese no 2015 lo fue tengo. uno de los mejores años. Él dijo, incluso ayer me acuerdo de la conferencia, dijo, yo cuando era ministro, yo no sé si ese era el año, dijo, la dejé en tanto, pero bueno, sí es importante saber cuánto como porcentaje del PIB, ¿listo? Tanto para el año que les toca, ojo los que vienen, como el año con el que están comparando, que es el anterior. ¿Listo, Diego? Sigue, muy bien. Listo, profe. Bueno, ahora ingresamos a otra parte, a la tercera, que es la inversión social. La inversión social como tal es lo que, como tal, la nación, proyectos que la nación quiere impulsar dentro de la nación, proyectos de desarrollo, proyectos de diferente naturaleza. Como tal, esos proyectos, para esos proyectos se destinaron para el 2016 40.6 billones. A diferencia, pues, con el año 2015, este fue el único de los sectores como tal dentro del presupuesto que tuvo una reducción muy significativa. En total fueron una reducción del 10.7%, fueron 4.9 billones menos que en el 2015.
A pesar de que inicialmente se proyectaba que para este año el presupuesto iba a ser mucho más alto, teníamos una investigación que realizamos, se tenía en cuenta que para el año 2016 se iban a asignar adicional al presupuesto, se iban a tener en cuenta 4.1 billones que no se dejaron o no se asignaron en el 2015. Digamos que fue un aplazamiento presupuestal que no se ejecutó en el 2015, fue un presupuesto que se tenía para el 2015, no se utilizó, se lo iba a utilizar en el 2016, pero ese no se lo utilizó, no se utilizó ni esos 4.1 billones y adicional a eso no se asignaron 4.9 billones que hubiese sido por lo menos el mismo nivel. ¿Qué quiero decir? Ni siquiera se tuvo en cuenta el mismo valor del 2015, que eran 45.5, y ni siquiera se le adicionó los 4.1 billones del presupuesto anterior que se iban a utilizar. Como tal, la parte de la inversión social se divide en 29 sectores. Se tiene que atender 29 sectores. Para muchos, como tal, la inversión social sería la parte del presupuesto que debería de llevar la mayor parte. Pero en este caso nos vamos a dar cuenta de que, en primer lugar, redujo y vamos a mirar algunos sectores en los que redujo de manera muy notoria. Ya mirando a uno de los 29 sectores, hacemos un comparativo de sectores en el cual miramos, por ejemplo, uno de los sectores más golpeados para esta época con la parte de la inversión social fue el sector agropecuario. Si podemos mirar, en el 2015 la inversión estaba en 3 billones de pesos, 3.5, digamos, billones de pesos aproximadamente. Y en el 2016 la inversión en este sector bajó a 1.5 billones. Eso fue una reducción de casi 1 billón, casi 2 billones de pesos, que representaron el 54% que se redujo en este sector. Otro de los sectores más golpeados, digámoslo así, a través del presupuesto general, fue la parte del ambiente y desarrollo sostenible, con un 34% de reducción. Otro adicional, el deporte y recreación, donde la reducción también fue muy significativa. Pasaban de tener 408.000 millones de pesos disponibles y pasaron en este caso con una reducción del 53% a tener 192.000 millones de pesos. Los únicos sectores que tuvieron una alza presupuestal en ese momento fue la justicia y el derecho con un 20%, la parte de los juzgados, la parte eh, que de una u otra forma pues nos competiría en este sentido. Los organismos de control también tuvieron un incremento en el presupuesto del 16%, pero ¿a qué se debió puntualmente estas variaciones? Que no se haya tenido en cuenta tanto la asignación del presupuesto en estos sectores. Hay, digámoslo como tal, tres tipos de factores que inciden en la inversión social. De una u otra forma, aunque el presupuesto incrementó para el 2016, había la necesidad de cubrir tanto los gastos de funcionamiento, los gastos de la deuda, pero veníamos, como el profe en un momento lo mencionó al inicio, tres tipos de variaciones que afectaron que la ejecución no sea de la manera que se esperaba, tal vez. Una de ellas es que el barril del petróleo estuvo ubicado casi por los $25, pues que como tal veníamos de un valor por lo menos por encima del doble de este precio. Otra de las razones que afectó a la economía en su momento fue el valor del dólar. El dólar eh, terminó valorado casi en más de 3.000 pesos. Y por último, o bueno, un adicional también, es que habían elecciones en Estados Unidos. Las elecciones en ese momento de Donald Trump, de una u otra forma, inciden en la economía mundial y más en nosotros que recibimos aportes o ayudas de estos países.
de una u otra forma también tuvo un golpe dentro de la economía. Por último, otro de los sucesos importantes en este año, estábamos cerrando un proceso de negociación en el proceso de paz y había una gran incertidumbre a nivel mundial que tal vez la economía no se desarrolló de la manera que se esperaba. Eso en cuanto a la inversión social. Nosotros queríamos arriesgarnos en este momento y traíamos un comparativo, queríamos hacer un comparativo con el Ecuador. Según algunos datos que nosotros investigamos, el Ecuador en su momento tenía presidente al señor Rafael Correa, tenían como tal un presupuesto de 29.835 millones de dólares. Les estoy haciendo ver una gráfica que solamente refleja la inversión social, pero les menciono unos datos ahí. Tenía como tal una inversión de 29.835 millones de dólares, que si nosotros lo convertimos a pesos, al precio del momento, que teníamos el dólar aproximadamente entre 3.000 y 3.100 pesos, hablamos de cerca de un presupuesto de 93.000 billones de pesos, convertido ya a pesos. O sea, si comparativamente miramos un presupuesto de 215.000 en Colombia a un presupuesto de 93.000 millones, Espera, billones, perdón. eso, 215 billones en Colombia y en Sí, 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 Ecuador 93 sí, billones. sí, billones, qué Listo, pena, me equivoqué. ahí sí me cuadra. Ajá, muy bien, y está bien. Bueno, entonces, Sí. si miramos comparativamente, pues diríamos que Colombia realiza una gran inversión en la parte presupuestal. Asimismo, les mencionaba también lo de la deuda hace un momento, porque Ecuador, mientras que Colombia tenía una deuda de 111 mil millones de dólares, Ecuador solamente tenía una deuda de 26.742 millones de dólares, una deuda externa. Entonces, por ende, la parte de pago de la deuda para Ecuador era significativamente inferior. En estos gráficos no nos queremos centrar netamente en la parte del presupuesto, sino hacer un comparativo de la inversión social que se realiza en Colombia con relación a la inversión social que se realiza en el Ecuador. Queremos, en primer lugar, mirando la gráfica, son gráficas casi similares. Incluso si miramos la última parte donde se redujo el presupuesto en la inversión social, que incluso bajó a 40.6 para Colombia, miramos cómo para Ecuador también se redujo. Ellos estaban manejando más o menos un presupuesto de cerca de 12 millones de dólares, 12.000 millones de dólares, y bajó a 11.000 millones de dólares. Eh, si lo miramos comparativamente, son presupuestos, en el caso de Colombia, hablamos de 40.000 billones de pesos. Si traemos el mismo valor del Ecuador a pesos, estaríamos hablando de una inversión social de 36 billones de pesos. Estaríamos hablando de 36 billones. Aparentemente, si hacemos la comparación, son como 4 billones de pesos más en Colombia, pero si vamos, y que incluso aquí queremos hacer una comparación con el dato 1 en el dato de población, mientras que Colombia para esa época tenía 48 millones de habitantes, Ecuador solamente tenía 16 millones de habitantes. Si incluso estábamos haciendo un comparativo que no sé si sea correcto o no, determinábamos que incluso el aporte o la inversión social en el Ecuador por persona estaba dado casi por 2.260.000, si lo hacíamos a datos de habitante. En cambio, si lo tomábamos por habitante en Colombia, nos daba 851.053 pesos. Pues comparativamente,
tomando este dato y este análisis que le hacemos, esperando pues no estar equivocados, la inversión social de una u otra forma, el país hermano pues y más cercano a nosotros, que es Ecuador, tiene una inversión mucho más alta por habitante que la inversión que nosotros manejamos en Colombia para este año. Eh, Profe, compañeros, les queríamos traer a ustedes esta comparación adicional al trabajo. Esperemos pues les haya sido comprensible y haya sido de su agrado también. Y esperamos estar en lo correcto también. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Diego. Eh, me gusta el riesgo, me pareció interesante el riesgo, como me hubiera gustado que tuvieran pues iguales el azar. Una de dos, me hubiera gustado que ustedes tuvieran como los últimos años, pero bueno, al tomar el primero pues nos sirve porque tienen ustedes algo, tienen una base en el conocimiento de algunas cosas. Diego, don Luis, ¿no? Eh, me estaba debiendo, Miguel. Hoy se puso a tono conmigo. Miguel, ya lo vi. Ese era el Miguel que yo quería ver, como les decía. Me pareció muy interesante el ejercicio. Eh, Oiga, venga, voy con preguntas. ¿Cómo se las haría a los mismos compañeros a los que vienen? Preguntas. El 2016, ¿cómo vieron? Ah, bueno, en el grupo de líderes coloqué un cuadrito. Ese cuadrito que que Diego tomó ahí, solo para el caso de la inversión, yo quiero que los grupos me lo manejen porque hay también en general del presupuesto, en general, cuánto se gastó en defensa, ¿se acuerdan? Yo les dije, 20 y tantos billones, cuánto en educación, cuánto en total, el global, tanto en salud, tanto en no sé qué. El mismo cuadro que tiene Diego Armando, que yo lo puse en una foto, está, pero no solo para el caso de inversión, sino un total y un general. No sé, no lo vi ese bien. Oiga, partiendo del presupuesto de la nación de ese año, ¿cómo ven, ¿cómo ven ustedes al país? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo ven al país para ese año? Estable, normal, mal, bien, porque la deuda fue acorde a la coyuntura que se estaba presentando. No sé, ¿cómo lo ven? ¿Ese año fue el que bajaron los precios del petróleo, Diego? Sí, profe, hubo una reducción, bajó casi hasta 25 dólares por barril. Como tal, de una u otra forma, el presupuesto para este año se logró cumplir, digamos, con cubrir los gastos, cubrir en parte, pagar la deuda, pagar los intereses de la misma deuda. Pero por eso nosotros recalcábamos un poco más en la inversión social. Sí le quedó debiendo el Estado a la inversión. De una u otra forma, el sec- todos los sectores como el de la educación, el sector agropecuario, fueron muy golpeados en ese aspecto y pudo haber un poquito más de apalancamiento o ayudarlos un poquito más para ese año. Eh, Profe, yo pienso que en comparación del año 2015, hubo una mejora en muchos aspectos y sobre todo teniendo en cuenta lo de la deuda, que pasamos de una participación de la deuda pública del 56% en el año 2015 al, al, al ¿qué es? Al 38,1 en el año 2016. Oiga, y expliquémosles un poquito a los compañeros. Uno dice, miércoles, ¿no? Y así van a ser todos. Miércoles, uno lo que más quisiera, dice, bueno, es que sea la inversión social el que más tiene, ¿no? Porque es el que menos tiene que alcanzar a percibir qué pasa y uno dice, hola, si solo de ¿cuántos billones fue que dijeron ustedes? Solo 40,6 billones se me perdió el total, de 215,9. ¿Por qué se presenta eso?
¿Qué alcanzaron a percibir? No técnicamente, sino lo que alcanzaron a percibir con el ejercicio de... ¿Será que puede ser Pues, en algún momento más alta la inversión social que los otros dos? ¿Cómo la ven? pues la verdad, profe, los gastos de funcionamiento que requiere el Estado son súper costosos. Y mientras sigamos así, es muy difícil que se haga una inversión social mucho más grande que lo que se ha venido teniendo. Profe, adicional a eso, el sector de la deuda como el de funcionamiento son dos que hay que cumplir o hay que cumplir de una u otra manera. Y la forma de cumplir estos dos es a veces arriesgando un poco más la parte de la inversión social. Hay gastos, intereses, costos de funcionamiento que hay que asumir, quiera o no quiera, siempre van a existir y año tras año van a subir también. Por ejemplo, uno de las partes que más abarca es la parte de pensiones también. Y el mismo ingreso, el mismo paso de los años, incluso la misma alza del salario mínimo, que aunque a veces parece tan bajita para muchos, pero que cuando uno va al presupuesto general de la nación, eso abarca billones de pesos. Entonces, es un dato que a veces no se lo tiene en cuenta al momento de cuando se realiza ese tipo de proyecciones, ese tipo de incrementos salariales. Excelente, Diego, y ojalá Y los otros... adicional a eso también, profe, hay un rubro que incide de manera sustancial en los gastos y que nunca va a bajar, o por lo menos mientras la ley se mantenga así, es el Sistema General de Participaciones. Entonces, ese rubro por norma va a estar incrementándose, de ahí que incide tanto, mire que en el 2016 es 33.6 billones de pesos y cada año ese rubro, vuelvo y repito, va a estar siempre al alza, ¿no? Sí, señor, excelente. Ojalá los otros grupos me explayen un poquito más sobre eso, porque ya van con bases. Uno dice, no, pero es que tanto que se lleva. Y mira que esa fue una de las preguntas que le hice al ministro ayer. Entonces yo le decía, y él dijo, es que es imposible, hay algunas cosas que, lo que acaba de decir Diego, y mira que no estamos lejanos de la actualidad que están manejando ellos. Dice, reducir tanto, sí se puede ahorro gubernamental para disminuir el déficit fiscal, pero hay cosas que en el Estado, porque dice, no, pues que tanto gasto de funcionamiento es difícil. Por ejemplo, gran parte de esos gastos de funcionamiento, y me tomo solo hasta las 35, o muchachos, oficialmente la clase terminó, no hay ningún problema. Si alguien se quiere desconectar, ya hice llamado de lista, con el mayor de los gustos. Si tienen algo que hacer, ahí les dejo la clase grabada. Bueno, de hecho, esta clase se la envía al representante para que si alguien la quiere tomar como modelo, ¿no? Espero que no se molesten los muchachos, los compañeros del grupo 2, como especie de modelo, como base, pero yo quiero que mejoren, ¿no? Como base para armar sus exposiciones, con mucho gusto, yo se la comparto al representante y que se los envíe a ustedes a los correos. ¿Listo? No hay ningún inconveniente, ¿no? Diego, Miguel, Luis Miguel, ¿no? Listo, vale. Entonces, Ninguno. muchas gracias. Y así es, el conocimiento es para compartirlo. ¿Qué más? Eso es. Mire, hay unos gastos que no se pueden. Por ejemplo, las pensiones. Las pensiones de los gastos de funcionamiento, como lo dijo Diego, se llevan una cantidad grandota. Ya lo explicó Miguel, lo hizo muy bien y así me gusta que lo expliquemos bien clarito. Es que no es venir a tramar al profesor, sino explicar la economía de una forma, tratar de hacerlo bien clarito porque no estamos formando economistas. Entonces, mire, y lo dijo Luis Miguel también, las transferencias, lo del sistema general de participaciones, lo que va a los municipios a veces es tenaz, porque todo el mundo dice, no, es que más recursos del gobierno nacional, más recursos. Entonces, eso se hacen parte de los gastos de funcionamiento. Ahí está el salario de no solo de los congresistas, de los diputados, de los alcaldes, de los gobernadores, ahí está la gente, las personas, muchos tenemos familiares, mi madre, entre otros, ustedes que no, la gente del magisterio, de la fiscalía, de la procuraduría, de miércoles. Eso lleva un poco de plata. Entonces, dice, sí, que le quiten a los gastos. ¿Será que esto está dispuesto a que le quiten el trabajo a sus familiares tan cercanos que tiene? Claro, si hay algunas agencias y algunas entidades que no están haciendo nada, que sí deberán ayudar a la, a la, ¿qué?
a disminuir el déficit fiscal. Y si ojalá alguno traiga y analice un poquito también de esa manera los gastos de defensa y policía. Los gastos de defensa y policía, más de la mitad de los gastos de defensa y policía, algo que me parece, y también algunos tendrán familiares y me da pena, y yo no sé si hay gente de aquí de la Policía Nacional que aprecio tanto, yo hice un año presté mi servicio militar allá. La mitad de defensa y policía se va en pensiones. Se va en pensiones, y como el 20% se va en sanidad. Y uno dice, no, es que la plata para la guerra. Hombre, ojalá lo hicieran ustedes ese ejercicio, pero académico, no metiéndole política, en lo que es compra de, aunque ahorita se habla de la compra de los aviones y demás, pero bueno, no vamos a meter eso. En compra de armamento y demás, el rubro no es tan significativo. Bueno, eso lo analizarán ustedes. Entonces, eso uno, uno quisiera que la inversión social fuera el rubro más grande, que supera los de funcionamiento va a ser imposible. Tal vez, ojalá en algún momento sea un poquito más alto que el servicio de la deuda, ¿no? Y lo último, muchachos, me gustó las gráficas. ¿Cómo vieron bueno, ese año se cumplió, tiene razón, se cumplió con lo que se había proyectado. El otro, el que viene. Y si bien veníamos en ascenso, pero para 2021, bueno, la cosa va a estar un poquito más complicada. ¿Ese año hubo reforma tributaria, Diego y Miguel, o es el que viene? 17, no me acuerdo cuándo fue la anterior reforma, me excusan. No, profe, no teníamos, no encontramos datos de reforma, no lo encontramos. Creo que es, si ahí se cayeron los precios del petróleo, creo que es al año que viene, porque definitivamente no hay para dónde raspar la olla, como dicen. Entonces vamos a ver qué nos trae 2017. Les tengo una propuesta también. Oye, dejemos a este señor. Supuestamente lo que usted decía de las pensiones, ¿sí? De lo que es la policía y todo eso, lo que es del sector defensa, se cuenta que en el 2014 nosotros la teníamos en 5.5 billones, el 16% del rubro presupuestal. Analice que, y esa va aparte de lo que eran las pensiones del POPEP, que la teníamos en 7.8 billones. Y fuera de eso también, el otro rubro presupuestal es el magisterio, que está con el 14%, 4.5 billones. La pregunta que le hace a usted, ¿sí? Le hago, y esa yo la peleaba antes, cuando el Seguro Social tenía el Banco Central Hipotecario, que era el que manejaba las pensiones, como hace poco, ¿se acuerdan, mi doc, también que Porvenir tenía también su propio banco y podían manejar su dinero? No era más asequible para poder que las mismas pensiones se generen más rubro presupuestal manejando la plata con su propio banco, que esa norma la quitaron, esa ley, por ahí no me acuerdo, pero se la voy a mandar por el mensaje. Sí, bueno, que hay que los fondos privados dejaron de percibir dinero en Colombia porque pues los mismos congresistas y todo hicieron esa reforma. Gracias, amigo. Bueno, muchas gracias. Y la última, Diego, ¿qué opinan? ¿Cuál es la base de la economía de Nariño? Habíamos dicho. ¿Cuál es la base de la economía no de Pasto, de Nariño? ¿Cuál es la base? Agricultura. El sector agropecuario, ¿no? ¿La de Pasto cuál es? ¿La base de la economía de la ciudad capital cuál es? Comercio. El comercio. Sí, señor. Bueno. Oiga, esto va a ser para no criticar, juzgar un poco sobre la base de los números, ¿no? Y esa ha sido una constante en todos los presupuestos, independiente de la persona. ¿Qué les parece a ustedes 1.5 billones de pesos? Ustedes lo tenían por ahí, para el sector agropecuario de casi 46 millones de colombianos en esa época. Ahí sí podemos decir, oiga, es que esto es bueno, oiga, es que esto es malo. Y mire que el 2015 era de 3.3 billones. ¿Qué opinan? ¿Qué opinión les merece eso? Profe, más incluso mirándolo como los últimos años el sector agropecuario ha sido el que de una u otra forma ha aportado más al PIB, ¿no? O ha tenido, mejor dicho, no ha aportado más, sino tiene un más amplio crecimiento en la participación. Entonces se podría decir que de una u otra forma se estaba dejando de lado
un sector que siempre ha estado dentro de la economía y se lo estaba haciendo como relegado a través de de este presupuesto. Ahí sí puedes pelear, muchachos. Ahí sí puede ir a Facebook y escriba sobre la base de las cifras, sobre la base de las fuentes y las realidades. Es decir, cómo en el 2015 teníamos 3.3 y en el 2016 bajó a 1.5 cuando la base de la economía de Nariño es el sector agropecuario y hay 1.5 billones para todo el sector. Claro, obviamente, y ese es el potencial que tenemos en esta época de pandemia, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros podemos entrar, apreciados estudiantes, compañeros, los de los municipios, los que están iniciando en este cuento, en este asunto, hacer verdaderamente una crítica constructiva, pero sobre la base de las cifras, de las realidades, de los comportamientos, no sobre la base de las especulaciones y los amarillismos que nos presentan las redes sociales y con esos sesgos políticos, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo único que tengo yo para agregar, y no quiero vulnerar a la igualdad, tengo 3 grupos para la próxima, ¿no? Tengo 3 grupos para la próxima, va el 3, el 4 y el 5, y para la última tengo el 6 y el 7, son 7 grupos, ¿verdad? ¿Sí? Eso con un gesto me ayuda. Venga, yo quisiera que tengan en cuenta, muchachos, yo creo que este grupo número 2 nos ha servido mucho como modelo y nos va a servir porque vamos a mandar la clase. Yo no quiero vulnerar a la igualdad, pero siempre los grupos número uno son conejillos de indias. Y no quiero perjudicar tanto en otro corte al grupo número 1. Y ya viendo esta presentación, yo quisiera que le diéramos la oportunidad en unos 12 minuticos, la última clase, de que me hagan una presentación con diapositivas, sin leer, con apertura de cámara, una presentación chévere, entendible. Hombre, porque si yo hubiera querido coger a Kevin y le pregunto varias, yo estoy seguro, y no por dudar de sus capacidades, Kevin. Lo digo porque conozco de esto. Si yo le hacía unas 2 o 3 preguntas sobre algunas cosas, tal vez lo corchaba, y no quise hacerlo. Entonces, mire que, por ejemplo, los compañeros acá explicaron así, bien bonito, claro, normal, sin pegarse tanto a la lectura, y mire que todos los entendimos. Entonces, si me da la posibilidad del curso, porque es que si pierden segundo corte, tal vez no pasan a tercero, y sería el único grupo, y eso no es lo que yo quiero, a mí me interesa que aprendan. Entonces, si el curso me lo permite y me dan su aprobación, les damos la posibilidad de últimos unos 12 minuticos. ¿Qué opina, Salvo? Claro que sí, profe. Claro que sí. Sí, profe. Listo, muchachos, aquí estamos para ayudarnos. Sí, claro, profe, muchas gracias. Ya con la explicación de los compañeros, pues ya me quedó un poco más claro, profe. Muchas gracias, compañeros. Se van de últimos, van teniendo todo lo de todos los otros grupos, y yo a todos, al que quiera, vamos a compartir la clase. Y háganle, ¿listo? Entonces, ¿les parece? ¿Sí está bien? Señor. Una sugerencia, ¿y no será que para el otro corte también deja a los compañeros de primero, que son los que saben del tema, y así nosotros nos guiamos con ellos? Qué pena ahí aprovechar y abusar de los compañeros. Johnny, déjame reacomodar el asunto y cómo reacomodo los grupos y reorganizamos. ¿Grupo 2 tiene algún lío? Yo los voy guiando a que los muestre. Listo. Entonces hagámosle. No sé cómo van ellos de primeros, yo no sé cómo voy a hacer, y ellos que sean como el modelo, yo los ayudo mucho, y de ahí van los demás. Yo no, como les digo, no es mi intención, no estoy formando economistas, no los quiero rajar, quiero que aprendamos. Y esa es mi metodología. Y yo creo que con ellos mancomunadamente puedo, pero necesito que ustedes sean. Ahora, la educación, yo tengo a varias docentes acá. El nuevo modelo nos lleva a que el protagonista tiene que ser el estudiante, pero yo no los quiero dejar solitos. Entonces, ¿listo? ¿Les parece? Hoy les comparto. Profe, muchas gracias de antemano y esa oportunidad, pues, ¿qué le puedo decir? Lo único que le pido es un favor, digamos, pues, como le dije a Kevin, reunámonos, ayudémonos, porque dice acá, y para poder compartir y trabajar en el equipo. Aquí no, como, ¿qué es lo que quiero?
estoy aprendiendo, más lo otro que tengo un poco más de conocimiento, pero también hay que unirse. Y esa es la rivalidad que he tenido con Kevin, que a veces me dice que no, que yo es de compartir los datos, el complemento para, mire, no es quien salga, porque nos afectamos los dos, y gracias por esa oportunidad, mi doc, a usted y a todos los compañeros del grupo. ¿Sí? Listo. Ahora, para tercer corte les doy esta posibilidad al grupo número 1, si hay alguna dificultad o algo, y se quieren adherir y otro grupo los adhiere, no tengo ningún inconveniente. Listo, entonces dejamos un grupo menos y hacemos exposiciones, damos un poquito más de tiempo para el caso de la balanza de pagos. Venga, este creo que fue un trabajo que me gustó mucho, ¿no? Este fue un trabajo, como les digo, si alguien se quiere desconectar, con todo gusto. Esto yo ya lo hice la clase pasada, lo vuelvo a hacer, ¿no? Las exposiciones reflejan lo que está en el trabajo, reflejan lo que está en el trabajo. Este es del año 2020. Mire, arranca hablando de los gastos de funcionamiento. Bueno, la parte normativa, bueno, no mucho, porque lo hicimos más cortico. Arranca acá como con la parte normativa. La composición, mire que los compañeros también lo trajeron, mire las transferencias, el SGP hace un comparativo con el año entre 2019 y 2020, aquí es donde quisiera que se detengan en las explicaciones, más las exposiciones de cuadros, tablas gráficas. El trabajo sí tiene el análisis. Entonces, ¿por qué esto subió las transferencias de 112 a 126? Me gustaría. ¿Qué pasó con el sistema general de participaciones en este año? Entonces, mire, aquí está, ¿no? A ver, ¿qué más veo interesante ahí? Vámonos hacia abajo. Mire, su fuente, excelente, ahí está la fuente. Mire, aquí hay análisis de ellos, se nota que en parte está escrito por ellos, pero mire, tiene otra parte, donde está, toman de revista dinero, no solo cogen del Banco de la República. Entonces, mire, aquí hacen la cita, mire, puras cifras, yo sé que esto, gran parte no es de ellos, pero aquí está la apreciación del grupo, el aporte al conocimiento. Luego, siguen. A ver, ¿qué más tiene? Fuente, mire, sacaron de ANIF, súper chévere, la parte de las regalías. Mire que esta clase va a quedar grabada, así como la otra también tomé como un ejemplo, un trabajo y ahí lo pueden mirar. 3 variables desde las cuales trabajan el PGN, vámonos un poco más acá. Fuente, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mire, lo que yo les decía, miran un comportamiento, por ejemplo, el por qué subió en tal año. Entonces dice, uy, ¿cómo voy a saber eso? No, vete a los periódicos. Vete al Tiempo, al Espectador, al Portafolio. ¿Qué pasó en esa época? Mira, por ejemplo, aquí te mandas contra el Estado, no sé qué cosa. Inversión del presupuesto, asignación, vámonos un poco más abajo. Mira, este es el cuadrito que yo les digo que me gustaría que tuvieran todos. Pero este no está totalizado tampoco. Este no está totalizado, pero me gustaría que esté totalizado. ¿Qué pasó? Y esto creo que está del Banco de la República, con la agricultura, con ciencia y tecnología, defensa y policía. Ah, sí, está total. Mira, por ejemplo, mira, agricultura para 2019 fue de 2.2, 2020 volvió y bajó. ¿Yo qué quiero saber? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, aquí están en porcentaje las variaciones porcentuales más altas. Mire, aquí bajó el 15%. ¿Por qué bajó? ¿Por qué subió? Mira, este me llama la atención, pero este es muy bajito. Entonces uno dice, mira, de 500 a 678 mil millones de pesos, ¿sí son acordes para 50 millones de colombianos? Ah, bueno, es ahí donde yo puedo decir, hola, por eso es que en los Juegos Olímpicos, en no sé dónde, por eso es que no ganamos. Hombre, mira que ahí sí puedes decir que no hay recursos para nuestros deportistas, con las uñas. Defensa y policía, de 33 subió a 35. Ah, bueno, pero entonces miremos la educación. Uf, miércoles. De 41 a 44. Ah, comparativamente ya la educación dejó por lejos al sector de la policía. Ahora, si usted quiere saber si es mucho o poquito lo de la policía, ah, bueno, vaya y mire cómo se distribuyen los gastos de la policía y explíquenoslos en un cuadrito. Lo que yo les acabo de decir, yo sé, no me acuerdo la fuente, pero sé que la mitad se va para pensiones, tanto se va para sanidad o para la parte de salud, tanto para no sé dónde, para equipo y comunicaciones y tanto para armamento. Ah, bueno, si queremos saber si eso es mucho o poco, comparémoslo como hizo el caso de Diego, comparémoslo con los países de la región.
Ahora, miremos, educación. ¿Será que esto es mucho? Comparémoslo con los países de la región. ¿Hacia dónde van esos recursos? Y si son 44 billones el que más lleva, mira este incremento, porque estamos entre los 5 últimos países en las pruebas PISA. ¿Será que la solución al país es sumarle más recursos al presupuesto de la nación en la parte de la educación? ¿Será que poniéndole más, será que sí subimos en ese ranking internacional o algo está sucediendo con la educación? Bueno, seguimos. Mire Hacienda. Mire, este tuvo un incremento muy grande. Bueno, ¿y qué se está haciendo esos recursos? Vamos a averiguar por allá en los periódicos, en portafolio, en el DANE, en el Ministerio de Hacienda, ¿cómo se distribuyen? Mire, 49.9%. Ahí podemos hacer críticas constructivas, críticas buenas, críticas malas, ¿no? Dar opiniones positivas, negativas, más que críticas. Mira, inclusión social, inteligencia, justicia y derecho, minas y energía, planeación. Mira, con este cuadro tú podrías hacer toda la exposición. Toda la exposición. Mira la rama judicial. Yo, por ejemplo, mire, los de la rama judicial siempre dicen que falta dinero. Yo como economista diría, miércoles, es que todo eso se lleva a la rama judicial, 5 billones de pesos, pero ustedes de alguna manera lo pueden justificar porque están metidos en el asunto del derecho. La registraduría, salud y protección social, mira ahora en época de pandemia, ¿dónde está vivienda? Mira vivienda, transporte, el Ministerio del Trabajo, las comunicaciones. Ese cuadrito, ahí está la clave de todo. Pero no salir a leerlo, sino compararlo y buscar el por qué. Y así debe estar también el trabajo. Entonces, mira lo que me pareció espectacular este trabajo. Al análisis, porque hay unos que montan unas tablas, unas gráficas y las dejan ahí tiradas. Al analizar las tablas, podemos observar que los sectores menos beneficiados son tan. En la tabla nos está dando a conocer que chévere, uno dice, mira, lo que dijo Diego hace un momento, me gustó cómo inició, nos arriesgamos, nos atrevimos. Tendrán falencias, tendrán dificultades, pero están haciendo un esfuerzo chévere, mira, teniendo en cuenta la importancia de la inversión. Entonces, con respecto a los cuadros, traten de hacer propuestas, pronósticos, ese tipo de cosas que la gente del común no hace. Entonces, mira que este trabajo lo basaron en ese cuadro, mira, y lo ayudaron con citas. Mira, la Presidencia de la República, de no sé dónde, y venga, no les quiero quitar más tiempo. Rapidito, la siguiente imagen se verá detallando la línea. ¿Alguien me iba a decir algo? Mira, le hago una preguntita, ya que digamos estamos fuera del límite. Pasa que Kevin, digamos, subió su trabajo, ¿no? Con las bases que yo le mandé y el trabajo mío lo tenía aparte, ¿sí? Por ese mismo roce que tuvimos y yo lo iba a exponer porque el mío lo tengo. A usted ya se lo mandé a WhatsApp y ya lo subí a Tao, ¿sí? Si quieren pueden bajarlo y lo vuelve a subir. ¿Se lo puedo subir ahorita? No, bájelo y vuélvalo a subir si quiere. Si necesita pulirlo, les doy ese chance. No, pero mírelo, el mío. Y usted ahorita, digamos, 2 minuticos para que lo revise. No, pero en este momento no. Ahorita no. No, decía, digamos, no. En WhatsApp de macroeconomía está ahí. Y lo tengo en Tao subido. Para que, digamos, lo revise usted nomás. Mándeme, ya le mando mi correo electrónico. Mándamelo al correo. ¿Listo? Listo, mío. Bueno, digo, por ejemplo, mira, y ahí toma el servicio de la deuda. Después primero tomó los ingresos, luego los gastos generales, hizo un análisis y mire, arranca servicio de la deuda, 2020, servicio de la deuda. Mire lo que nos explicó allá mi amigo Miguel, cuánto de intereses, deuda, espérame, la deuda pública en Colombia para el 2020 es de tanto, cabría el análisis, a ver, espérame, ¿qué más vemos de los compañeros? Me estoy tomando un tiempito porque esta clase queda grabada para que ustedes la miren y la tomen como referencia a esta explicación. ¿Listo? A ver, ¿qué encuentro como interés? Incluso para el caso de Diego, de don Luis, bueno, ellos no han subido el trabajo. También les sirve, mire, para el caso de hacer el trabajo, no sé cómo lo tengan, lo han de haber hecho muy bien también. Mire, la gráfica anterior representa... mire, son gráficas realizadas por ellos. Más valioso todavía. Una pregunta. ¿Quién me habla, perdón? Harold, profe.
Harold, siga. Una pregunta, supuestamente ese trabajo escrito no era de 2.000 palabras, creo, ¿o no? ¿O me Sí, equivoco? este está pasado, por eso les estoy ya, dando vale. un modelo. Este Es está un pasado. modelo, pero el que tenemos que entregar es de 2.000 palabras máximo, ¿cierto? Sí, señor. Ah, ok, listo. Este creo que está un poquito pasadito y ustedes tienen que volverlo más ejecutivo. Mira, ve, por ejemplo, Daniel Velandia de Credit Corp afirma tal cosa. Se van al portafolio, a las fuentes, a las revistas. O sea, trasládense a ese año que les tocó y miren a ver qué pasa. Mire, luego vienen conclusiones. Había hasta 2020 una proyección positiva al manejo de deuda. Bueno, creo que me faltó, me quedan debiendo por allá lo de la inversión social ellos. Fuentes Banco de la República, revista Portafolio, uf, qué chévere, mire esa cantidad de citas, o sea, se nota que tiene un soporte teórico espectacular y que si voy a ver esas citas en el trabajo, ya las encuentro. Y si yo le doy aquí Enter, me tiene que llevar a esa página. Mira, Ministerio de Hacienda, Constitución Política, Universidad de Antioquia. Mire, muy buenas fuentes. No es Wikipedia, no es nada de esa vaina. Mire, ANIF, Vanguardia. ¿Cómo no va a ser un trabajo? Está medio pasado, pero ¿cómo no va a ser un trabajo que tenga 5? Entonces, pues simplemente es un modelo, ¿no? Es un modelo, no estoy diciendo que lo deban hacer así, que tiene que ser bien. Entonces, espero les haya servido. Esta clase, como les digo, se la voy a enviar a Harold, que ya tengo el correo, ya tengo unos enviados a él, y él la comparte con ustedes. ¿Listo, apreciados compañeros? ¿Estamos bien con todo? ¿Sí? ¿Quedado claro? Sí, profe, gracias. Entonces, no me queda más